Tu Voz Migrante, un podcast para el inmigrante latino en Estados Unidos, conducido por Valentina Murcia, con información práctica y actualizada que te ayudará en tu día a día, de la mano de grandes invitados. Tu Voz Migrante. El matrimonio, con su promesa de amor y compromiso, contrasta dolorosamente con la desilusión del divorcio. En su idealización, el matrimonio ofrece esperanza y seguridad emocional, pero cuando las expectativas no se cumplen, la desilusión puede ser profunda. El divorcio entonces representa no solo la separación legal, sino también el fin de sueños compartidos y la confrontación con la realidad no deseada. Puede ser el resultado de una combinación de factores y circunstancias que varían para cada pareja. La falta de comunicación, la infidelidad, los problemas financieros, los vicios, los problemas mentales y la incompatibilidad son algunas de las razones más comunes. Es un proceso complejo que puede tener profundas repercusiones legales y emocionales en todos los involucrados. La separación de una pareja no solo implica el fin de una relación, sino también trae consigo la tarea de negociar bienes, deudas, pagos de manutención y tiempo compartido con los hijos. En realidad, el divorcio puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Y en este episodio de Tu Voz Migrante, me acompaña la abogada Joan Torres. Es una abogada especializada en casos de familias para explicarnos cómo es este proceso y cómo podemos ayudarnos con información que sea de una fuente confiable. Así es que bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy encantada de poder estar aquí y poder compartir información valiosa para todos aquellos que puedan acceder a esta información. Decíamos que el divorcio se puede convertir en un laberinto que puede tardar años y causar profundos problemas mentales y emocionales. Sí, definitivamente, y causa no tan solo problemas mentales y emocionales para las partes envueltas, sino más bien para los niños. Cuando hay niños, obviamente el proceso es más doloroso, envuelve muchos sentimientos, mucha emoción. Ahí se pueden experimentar sentimientos de culpa, el dolor de la desintegración de una familia, el tener esa incertidumbre de un lugar seguro, ¿verdad? Sí, y esa encuentro de dos familias, o sea, estábamos en un entorno de una familia y ahora tengo que de repente pasar a una casa y a otra casa, o sea, es realmente un proceso bastante complejo y doloroso. ¿Cuáles son esos primeros pasos que se deben dar cuando una persona decide disolver el matrimonio? Ok, el primer paso yo diría sería orientarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes que saber primeramente a qué tú te enfrentas, ¿verdad? Al proceso per se, cómo es ese proceso, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, porque no es solamente un derecho, es unas obligaciones que vienen cuando el matrimonio se va a romper. Así que tú asegurar tu mente, tu alma y tu corazón en todos los aspectos, pero más importante, dónde yo quedo en todo este proceso. Eso es una de las cosas más importantes en el proceso del divorcio. Desde su experiencia abogada, ¿existe la posibilidad que se puedan negociar algunos aspectos como la manutención, propiedades, o generalmente prefieren ir a la corte? Yo, honestamente, como abogada, siempre le digo a mis clientes que lo más importante es el diálogo, ¿verdad? Si podemos dialogar y podemos llegar a ciertos términos, ya el matrimonio se acabó, ya no hay remedio. Obviamente, siempre que las parejas puedan auscultar terapia, tal vez ayuda de un sacerdote, de un pastor, de lo que sea, eso es importante. Pero si ya tomaron una decisión, si pueden negociar, es el mejor camino. Primeramente, se tarda mucho menos que un proceso contencioso y obviamente en términos de honorario de abogado es mucho menor. Y en términos de proceso, es un proceso que aproximadamente en 70 días se puede acabar todo. Pero es bien importante que haya acuerdo en todo. Si hay niños, en la custodia, en la manutención y como padre o madre, el que no tenga la custodia primaria va a ver a sus niños. En ese sentido, abogada, hay tantas cosas que negociar. ¿Y cuáles son los factores que consideran los tribunales al decidir sobre la custodia de los niños? Ok, pues en el estado de Texas hay unos factores que se llaman Hawley Factors. Esos están basados, ¿verdad?, en un caso que se determinó en la Corte Suprema de Texas
y determinó unos factores. Son varios, así que yo traje una hojita para poder decirlos todos. Y estos son los factores que la Corte ha determinado que se deben evaluar, pero no son determinantes. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay algunos, por ejemplo, el primero, los deseos del niño. En el estado de Texas, los deseos del niño realmente se toman en cuenta si el niño tiene 12 años o más. O sea, que este factor, si sus niños tienen menos de 12 años, pues realmente no son determinantes, porque obviamente la ley dispone que para que el niño pueda ser escuchado tiene que tener 12 años o más. El segundo factor es las necesidades emocionales o físicas del niño ahora en el presente y en el futuro. El tercer factor, las necesidades emocionales y físicas o el peligro que el niño pudiera enfrentar con alguno de los padres. Como el cuarto elemento, las habilidades de cada padre, ¿verdad? Para tener al niño como primario, ¿verdad? Porque en Texas hay algo que antes de continuar quiero decir. La gente habla de custodia, y la custodia en realidad es una cosa, y vamos a decir patria potestad o los derechos que los padres tienen sobre los niños es otra. En el estado de Texas se favorece la patria potestad compartida, que son las decisiones que vamos a tomar sobre la vida diaria de nuestros hijos, se tienen que tomar de forma compartida. Los jueces prefieren eso porque hay una presunción legal a favor de una custodia. Vamos a decirle custodia, pero no es custodia, patria potestad, en inglés se llama conservatorship, debe ser conjunta, unida. ¿Y qué pasa? Que estos factores son para más determinar con quién se van a quedar los niños primariamente, que se llama el Primary Designated Conservator, que es donde el niño va a residir. Entonces, estos son los elementos que, ¿verdad?, que el juez va a tomar en cuenta para decidir si no pueden llegar a un acuerdo con quién los niños van a vivir la mayoría del tiempo, ¿ok? Así que, entre otros factores, la estabilidad del hogar, ¿verdad?, la estabilidad que le puede ofrecer mamá o papá, el juez lo va a tomar en consideración. Los actos o omisiones de los padres para manejar bien a los niños, ¿verdad? Eso se toma en cuenta por el juez. Y cualquier elemento adicional que el juez pueda tomar en cuenta para el bienestar del niño. Porque el norte en todos estos casos de familia, y el norte que debería ser así, ¿verdad?, es el bienestar de los niños. El juez toma en cuenta varias circunstancias para determinar con quién el niño en este momento va a estar mejor. ¿Ok? Así que son varios factores, pero no necesariamente, ¿verdad?, uno o el otro va a ser uno mejor o otro peor. Si no pueden llegar a un acuerdo, el juez es el que va a decidir. Sí me ha pasado, y es una realidad cultural, que tengo muchos clientes varones y me dicen, ¿por qué si yo soy igual de bueno que la señora, ¿verdad?, que no hay ellos ni tan siquiera hablan negativo de mamá? ¿Por qué siempre se le tiene que dar los niños a la mamá? Eso yo le digo, pues lamentablemente es como algo cultural, es algo que por años ha pasado, y a veces no le puedo dar ni una explicación, porque me dicen, si yo tengo la capacidad de llevar al niño a la escuela, de hacerle los alimentos, de cuidarlo, de protegerlo, igual que la mamá, y me dicen, y no le estoy diciendo que mamá es mala, no, mamá es buena, estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué se le tiene que dar a la mamá? Pues yo a veces no tengo respuesta, pero pienso que es algo más cultural, ¿verdad? Y hay otro factor también que es muy importante, y es la manutención o la pensión alimenticia, y cuáles son los factores que determinan cuál es la cantidad de dinero que van a recibir esos niños. Ok, por ley en el estado de Texas hay unas guías, ¿verdad? Y hay lo que se llama un cap. Un cap es un tope. En cuanto a la forma y manera que se determina la manutención, si es un niño, es un 20% del salario neto del padre, vamos a decir, no primario. Para no decir no custodio, porque las dos en realidad tienen algún tipo de custodia. Y si tiene 2 niños, 25% del salario neto. Si tiene 3, 30%. Y si tienen 4, 35%. Y si tienen más 5 o más, 40% del salario neto. ¿Qué se descuenta de ese salario? Pues el seguro social. Se descuenta si la persona es W2 y trabaja en algún trabajo que tenga fees de unión, se elimina eso. Y si paga la seguranza médica de los niños, también eso se descuenta. Y de lo que reste de ahí es lo que sería el salario neto.
En casos donde las personas trabajan para una empresa y tienen un W2, es mucho más fácil porque las personas ya tienen al final del año, tienen planillas taxes que han rendido, tienen su W2. En casos de comerciantes o gente que tiene su propio negocio es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque realmente las personas pues tienen más laxitud para esconder, vamos a decir, el dinero o desviar los fondos, de manera que la persona que no tiene la custodia pues tiene que buscar un poco más, que nosotros le llamamos el descubrimiento de evidencia o prueba, para demostrar en realidad cuál es el ingreso de esa persona. Abogada, yo le quiero hacer una pregunta porque existe una idea generalizada de que se le puede mentir a la oficina del que se encarga de este trámite y que no pasa nada y que eso no va a tener consecuencias y que como yo no tengo un estatus legal, a mí no me va a pasar nada y no me van a encontrar mis ingresos. ¿Es esto cierto? No, eso es falso. Eso es totalmente falso, porque la realidad es que una vez se sometan al proceso, claro está, ¿verdad? Que se pueda notificar a la otra parte adecuadamente conforme a la ley. Si la persona no tiene estatus, pero tal vez, y pasa muchas veces, y lo sabes tú aquí, que llevas muchos años en Texas, no tienen estatus, pero tienen vehículos a su nombre, no tienen estatus, pero tienen empresas a su nombre, no tienen estatus, pero rinden planillas por su ITIN, ¿verdad? En realidad hay formas y maneras de descubrir cuál es su salario real, cuál es su ingreso real, y no van a poder evadir. Ahora bien, ciertamente tengo que decir lo contrario. Si es una persona que no tiene absolutamente nada, que no hay forma de rastrearlo, sí ha pasado en ocasiones que no hay manera de imputarle el salario justo. Pero al final del día, si no hay forma de establecer un salario, por ley, aunque una persona esté desempleada, no trabaje, se le va a imponer como si trabajara un salario mínimo y la persona no se queda sin su manutención. Obviamente tal vez no es la más justa, pero no se queda sin su manutención. Y es importante mencionar que independientemente del estatus legal tenemos responsabilidades, ¿verdad?, que cumplir y que no podemos excusarnos en esto para no llevarlas adelante, porque también hay que decir que hay otra práctica muy generalizada y es que antes de decidir ir a la oficina que determina la manutención, deciden, no, vamos a tener un acuerdo, pero existe también todo un daño emocional y psicológico a la hora de entregar este dinero. ¿Y esto se considera a la hora de child support o es un co-parenting? Sí, eso más bien sería un co-parenting, exacto, porque en realidad el elemento no es el acuerdo, no es lo que se haga justo para el niño. O sea, el elemento más bien es la justicia y que se haga de forma que se ajuste a la ley. Si van a esa oficina que usted está mencionando, que no es directamente a la corte, que pueden ir también a esa oficina que establece las manutenciones, que se llama The Office of the Attorney General, la única desventaja que yo pudiera decirle a las personas es que si no pueden emplazar o conseguir al otro padre, al que sería el que tienen que pagar la manutención, ellos no hacen mucho esfuerzo, ¿verdad?, por llegar a esa persona, y a veces pasa que están meses y hasta yo he tenido clientes que años esperando que se vea su caso en esa oficina. Por eso, pues, es más recomendable, ¿verdad?, ir a un abogado, porque tenemos unas personas externas que pueden dar con el paradero de esta persona, porque también pasa que dicen, ay no, yo no tengo papeles, no me vas a encontrar, ¿verdad? Eso pasa y es algo que yo veo a diario, pero sí nosotros tenemos formas y mecanismos legales, ¿verdad?, utilizando la forma legal de llegar a estas personas para que puedan pagar lo que la ley dice que tienen que pagar. Y es importante siempre el tema de la justicia, porque la idea no es afectar a ninguno de los padres en su economía. Muchos de ellos rehacen su vida, tienen nuevas familias, tienen otros hijos y también tienen esas responsabilidades que cumplir. Pero una vez se finalice el divorcio, ¿en cuánto tiempo una persona se puede volver a casar? 30 días. Una vez finalizado el divorcio, 30 días. Luego de los 30 días. ¿Qué implicaciones legales, por ejemplo, tiene el hecho de que una persona cuando va a la corte decide anular ese matrimonio? ¿Es diferente a un divorcio? Sí, es totalmente diferente. Es otro proceso totalmente distinto que cumple otros criterios. Evaluando la ley no es lo mismo. No es lo mismo porque realmente anular un matrimonio es que desde el inicio
no fue uno conforme a la ley. Pues, ¿verdad? Hay varios factores como tener una cierta edad, como tener una capacidad mental suficiente, como no engañar. O sea, son otros factores que se toman en cuenta para anular un matrimonio versus un divorcio. Abogada, hay otra idea también, y es que cuando yo le pregunto a las personas, ¿usted es casado? Y me responden, en mi país sí, aquí no. ¿El matrimonio tiene una validez internacional? Sí, definitivamente. El matrimonio se casó donde sea y es válido en el estado de Texas. De igual manera, quiero reiterar que si las partes viven aquí, porque un elemento bien importante es jurisdicción. Yo me pude haber casado en cualquier otro país, en Honduras, en El Salvador, en México, y vivo aquí. Incluso puede pasar que yo vivo aquí y mi esposo o esposa vive en otro país. Yo puedo, aún casada en México, en otro estado, no importa. Yo me puedo divorciar aquí en Texas siempre y cuando se cumpla con los requisitos de haber vivido por 6 meses o más en Texas y 90 días o más en el county específico donde estoy residiendo. También hay que decir que el estado de Texas tiene leyes particulares para el matrimonio. Aquí sí se reconoce el common law, que es algo totalmente diferente. ¿En qué consiste? Es bien interesante, me encanta ese tema del common law, porque solamente hay 5 estados de los 50 estados que reconocen el common law marriage. ¿Y qué es un common law marriage? Pues obviamente es una pareja que ha vivido por mucho tiempo juntos y han decidido establecer un matrimonio, pero no han ido nunca a registrarlo, porque los matrimonios aquí se pueden registrar, no han ido nunca a solicitar una licencia para el matrimonio, pero han cumplido con 3 factores. ¿Cuáles son los 3 factores? Que en algún momento de su vida decidieron cohabitar. Ese es bien fácil porque si ha vivido muchos años bajo el mismo techo con una persona, eso es cohabitar. El segundo factor, que llegaron a un acuerdo para casarse, ¿verdad? Que en algún momento se llegó a un acuerdo para casarse. Ese acuerdo ni tan siquiera tiene que ser uno directo, ¿verdad? No tiene que ser que hablamos, nos sentamos y dijimos, ay, vamos a casarnos, sino que las circunstancias que rodean te demuestran a ti que es un common law marriage. Y que a los demás, como si vamos a fiestas, si vamos a familiares, les decimos, esta persona es mi esposo, esta persona es mi esposa, y se da la dinámica de un common law marriage. Eso hay mucho desconocimiento en esa área y muchos clientes o clientas que vienen a mi oficina y dicen, él me dijo que yo no tengo derecho a nada porque yo no estoy casada con él, pero llevan, por ejemplo, 20, 25 años viviendo juntos, han establecido cuentas mancomunadas en el banco, han hecho taxes juntos, más sin embargo, la persona le dice, tú no tienes derecho a nada. Es muy lamentable, pero pasa a menudo. También pasa muy a menudo que las mujeres son las principales cuidadoras de los niños y llegan al momento del divorcio, ¿no? Y entonces ellas tienen algún derecho a pedir alguna manutención o alguna retribución por el trabajo que se hizo dentro del hogar. Sí, también. En Texas la ley establece un spousal maintenance, ¿verdad? Que es como, vamos a decir, una manutención. Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos legales para acceder a la misma, pero más bien cuando es una persona que hay 2 circunstancias. No trabajó nunca y cuidó a los niños toda la vida. Tiene derecho a ello. Y también, aunque haya trabajado, hay una disparidad en las finanzas. O sea, esta persona se gana mucho más económicamente y la otra persona está en un nivel inferior. También cualifica para lo que se llama spousal maintenance. Ahí, obviamente, la ley dispone que dependiendo de la cantidad de años que llevan casados, es hasta cierto número de años, desde 3 hasta 7 años. Y con las propiedades, ¿cómo se determina quién se queda con esas deudas o con esas propiedades ya pagadas? Ok, las propiedades, Texas es lo que se llama Community Property State. Eso significa que una vez tú te casas, si te casas sin unas capitulaciones, ¿verdad? Porque hay gente que se casa con un acuerdo ya previo que dice que todo lo mío es mío y todo lo tuyo es tuyo, ¿verdad? Pero si ese no es el caso, todas las propiedades y deudas se dividen por la mitad. Eso es lo que se llama Just, Fair and Right Division, ¿verdad? Que es una división justa, pero ¿qué pasa? Que hay circunstancias en que el juez puede determinar que un 50 y 50 no es justo y que una de las partes, ya sea porque es el que causó la ruptura en el matrimonio o por otras razones que hay, ¿verdad? Puede determinar que a una le toca más, o sea, por ejemplo, un 60-40 o un 70-30. Eso puede pasar también, pero definitivamente se parte de mitad y mitad.
Es importante saber que hay derechos y que los podemos ejercer, pero hay otro aspecto importante que tiene que ver con el apellido. Muchas de las mujeres latinoamericanas deciden utilizar el apellido de sus esposos y cuando llegan al divorcio, desde su experiencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Deciden quedárselo o cómo hacen para retirar y volver a utilizar su apellido de solteras? Yo le diría que la mayoría de los casos, por lo menos los que llegan a mi oficina, deciden volver a su apellido, el que utilizaron antes del matrimonio, y es muy sencillo. Eso se añade en la sentencia de divorcio. Cuando el juez firma y ya la sentencia es final, la persona va por ejemplo, si tiene su licencia de manejar, va al GPS, cambia la licencia a favor del nombre que está en la sentencia, y si igualmente van si nacieron, por ejemplo, aquí, van al Texas Health and Human Services, cambian su registro de nacimiento. Si tienen una tarjeta de ciudadanía, van a todas las agencias y allí cambian su nombre. Es importante saber que esto se puede realizar, que es posible y que cuando hay un divorcio hay que dejarse asesorar para buscar también que esto sea lo menos difícil posible, porque hay personas que pasan años sin poderlo lograr, no saben por dónde comenzar, nunca encuentran un acuerdo. Y si, por ejemplo, desconocemos la dirección de la pareja, ¿se puede llevar adelante? También se puede llevar adelante porque la ley da unos procesos, ¿verdad?, para emplazar. El término legal emplazar significa notificar, y para tú divorciarte es una demanda como cualquiera otra y tienes por ley que notificarle a la otra persona. Si tú no tienes la dirección de esa otra persona o desconoces su paradero en este momento, le tenemos que solicitar a la corte un permiso para emplazar o servir o notificar, como quieran decirlo, a la otra persona de varias formas. La primera se puede por redes sociales. Desde el año 2021, la ley de Texas permite que se le emplace a una persona por las redes sociales, ya sea por email, por Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, varias formas. Y si no, la persona no tiene redes sociales, que los he tenido yo, que increíblemente en esta época uno pensaría que todo el mundo tiene, pero no es así, pues podemos emplazar por edicto. ¿Qué es eso? Que en un periódico de circulación en el área, por ejemplo, si estamos en Dallas, se publica eso, y en un registro online se publica. Una vez se cumple con la ley, ¿verdad? Son varios elementos, se tiene que cumplir con la ley, se puede la persona divorciar. Gracias, abogada Jovan, por habernos acompañado. Les vamos a dejar la información de ella para que ustedes también puedan consultar si necesitan información o si están atravesando por una circunstancia como ellos. Los invito también a que se mantengan pendientes de Tu Voz Migrante. Gracias, abogada. Gracias a usted por la invitación. Así es que ya lo saben, es momento de compartir este contenido, de comentarlo o de guardarlo si se les ha hecho interesante y quieren más información. Los invito en el próximo capítulo de Tu Voz Migrante con Valentina Murcia. Es momento de informarte y tomar el control de tu futuro. Suscríbete ahora.